Paren todo. Ya sabemos lo que ocurre en el episodio final de Stranger Things 5, y hay una revelación que casi nadie está comentando. No es simplemente que Vecna sea el enemigo final. Las imágenes filtradas, los comentarios de los hermanos Duffer y varios fotogramas del set apuntan a otra verdad mucho más grande y más oscura. Y sí, hay una maleta en el centro de todo esto. Quédate conmigo porque lo que vas a escuchar cambia la mitología que creíamos conocer. Primero, rápido, lo que voy a decir se apoya en tres cosas concretas que están circulando ahora mismo. 1. Imágenes y fotogramas del set y del tráiler que se filtraron en los últimos días. 2. Entrevistas recientes y declaraciones públicas de los hermanos Duffer que, aunque no explican todo, confirman detalles claves sobre Eleven y el origen del Upside Down. 3. Piezas narrativas y objetos que aparecen repetidamente en el material de promoción, especialmente una pieza llamada The First Shadow, la maleta, que funcionan como pistas sólidas. No voy a afirmar nada como inmovible si no hay respaldo. Cuando algo es teoría, lo diré como teoría, pero hay indicios tan claros que merecen una lectura distinta de la historia. Antes de entrar en lo verdaderamente decadente, aclaremos la gran inversión de paradigma. El Upside no es la casa originaria del mal. Todo indica, y aquí es donde las filtraciones y las propias declaraciones tienen más peso, que el Upside funciona como puente, como correa de transmisión. El verdadero hogar del mal es otra cosa, un abismo previo, una dimensión anterior, algo que los fans ya empezaron a llamar Dimensión X o simplemente el abismo. Imagínalo así. El Upside sería un corredor quemado y retorcido, lleno de ecos y reflejos de nuestro mundo. El abismo es el pozo profundo y primigenio del que emergen las verdaderas fuerzas corruptoras. Esa inversión cambia por completo la escala de la amenaza. ¿Y quién abrió la puerta? Los hermanos Duffer confirmaron que Eleven fue, involuntariamente, quien generó la primera fractura, no como una elección heroica ni por valentía. Fue el resultado directo de experimentos, de abuso sistémico en Hawkins Lab. En otras palabras, fue culpa humana, o más preciso, la arrogancia y la negligencia científica, lo que permitió que algo que estaba aletargado encontrara un vector para infiltrarse. Los doctores, los protocolos y una cadena de decisiones equivocadas crearon la oportunidad. Eso será clave para entender por qué el final no es solo batalla, es juicio moral. Ahora, la pieza que reescribe todo, la maleta. No es una maleta cualquiera. Los materiales filtrados la nombran como The First Shadow y la muestran como un objeto que contiene investigación militar soviética y aparentemente rastros de partículas relacionadas con el devorador de la mente, el Mind Flayer. Según las imágenes del set y las reconstrucciones que circulan, en una escena crucial dentro de una cueva, un científico soviético herido deja atrás documentación y la maleta. Un joven Henry, en un momento de desesperación o curiosidad, sufre una cortada. La herida entra en contacto con partículas que estaban dentro o alrededor de la maleta. Esas partículas, según los indicios, son vectores de infección, pero no de posesión inmediata del tipo mágico. Más bien son como semillas, material biológico o psíquico que permiten una conexión. Es la primera fisura operativa, el momento en que el mal encuentra un receptor humano. Repito, esto viene de material filtrado y es interpretado por fuentes del fandom y expertos en continuidad como el instante fundacional de Vecna. Si esto es así, Henry, el hombre detrás de Vecna, no es el origen moral del mal, es su primer huésped consciente. Es una víctima que a partir de ese contacto fue moldeado, poseído y convertido en un nodo del abismo. Por eso la serie parece interesada en humanizarlo y mostrar su trauma, porque la causa es humana y la consecuencia monstruosa. Ese matiz de víctima culpable es lo que hace tan dolorosa la historia. Vecna es una herida viva que grita el error de quienes jugaron a ser dioses en Hawkins Lab. Entonces, tenemos tres hilos que convergen: la intervención soviética con la maleta, los experimentos de Brenner sobre niños
y la contaminación o alteración directa del cuerpo de Eleven por partículas del devorador de mentes. Sobre Eleven, los Duffer no solo sugieren, sino que confirman la idea central de que su apertura del Upside fue el resultado de experimentos. Además, el material promocional y las entrevistas indican que la sangre de Eleven ya estaba, de algún modo, afectada o contaminada por partículas del Mind Flyer. No es una maldición simplicista, es exposición a una forma de agente que altera la mente y el tejido. Eso explica por qué su poder no solo abrió un portal físico, sino que produjo un ecosistema psíquico que el abismo y el Mind Flyer pudieron explotar. Pero entonces aparece una pregunta enorme. Si Eleven tiene contaminación en la sangre, ¿es ella una puerta? ¿Es ella la causa final? No tan rápido. Eso sería una lectura cómoda pero incompleta. La teoría más fuerte que circula ahora, basada en los mismos fotogramas filtrados y en la estructura narrativa de la temporada, es que Eleven se convierte en la vía, sí, pero no en la fuente original. Y aquí entra el Mind Flyer como arquitecto. Mientras Vecna funciona como avatar o agente de particular tipo de mal, la mente superior, el estratega, el verdadero jefe final que ordena y estructura todo el entramado oscuro, sería el devorador de mentes. Vecna podría ser erradicado de forma relativamente temprana en la batalla final. ¿Por qué? Porque él es un nodo, y el nodo se puede cortar. El problema es que el organismo mayor, el Mind Flayer, no es una cosa que se repare con un golpe final. Es un sistema que infecta memoria, trauma y estructura social. Esa es la lección que los materiales pretenden transmitir. Derrotar al avatar no significa cerrar el abismo. Ahora, entremos en la escena del tanque, el clímax de los recursos narrativos de la temporada. La idea, según las filtraciones y los teasers, es que Eleven no viaja físicamente al abismo, ni se zambulle en un paisaje apocalíptico tangible. En lugar de eso, usa un tanque de privación sensorial como puerta hacia la mente del antagonista. Entra al Mindscape. Este detalle es esencial porque cambia la naturaleza del enfrentamiento. No es una guerra de disparos y explosiones. Es una guerra de memorias, de traumas, de recuerdos manipulados. El tanque permite que la mente de Eleven sea el terreno de combate. Allí se miden voluntades, se exploran heridas antiguas y se disputan el control de las narrativas personales. En las imágenes filtradas del tráiler se ven secuencias que parecen pertenecer a ese Mindscape. Fragmentos de recuerdos de personajes, rostros mezclados con arquitectura quebrada y escenas que sugieren que Max y Cali tienen roles de acompañantes o guías. Max parece ser el alma en riesgo que propicia emociones intensas. Su presencia en el Mindscape es crucial, porque su trauma personal, la pérdida, la culpa, es terreno fértil para manipulación. Cali, con su habilidad de fracturar, sirve como contrapunto para abrir fisuras en defensas psíquicas. Y Hopper, Joyce y Mike no están ausentes. Aunque muchos de ellos luchan en lo físico, hay momentos en que la batalla mental y la física se solapan. La defensa de Hawkins pasa por ambos frentes. Un detalle que no podemos pasar por alto: las imágenes del epílogo en 1989. Varias fotos del set muestran un Hawkins que parece convertido en un lugar restaurado. Calles limpias, carteles que dicen "Welcome back to Hawkins", vecinos que caminan. Eso sugiere que a nivel superficial, la amenaza fue contenida, pero la narrativa que las filtraciones y los comentarios de los creadores dejan entrever es ambivalente. La victoria tiene un precio. El epílogo parece mostrar descanso, sí, pero también consta de soledad y sacrificio. Todo indica que Eleven, tras el enfrentamiento en el Mindscape, sobrevive de alguna forma, pero su sangre ha quedado irremediablemente marcada. La consecuencia probable, para proteger al mundo, y quizá porque su presencia misma sigue siendo un vector, Eleven deberá aislarse. Ese es el arquetipo trágico que Stranger Things ha cultivado, la salvadora que paga con la pérdida de la vida normal. Volvamos a la maleta porque es allí donde las piezas encajan de manera escalofriante.
En la escena de la cueva, el científico soviético que portaba la maleta no parece ser un simple villano. Más bien, su figura funciona como catalizador de la catástrofe. ¿Qué llevaba? Documentos, artefactos y, sobre todo, restos de investigación que tocan el Mind Flayer. En los materiales filtrados se insinúa que la maleta no es un objeto místico con una luz maligna, sino un contenedor de conocimiento y de partículas, algo que los soviéticos, en su búsqueda de poder, intentaron manipular. El hallazgo de esa maleta por parte de Henry es el punto de inflexión, una herida, un contacto, una infección. Ese detalle le da a la historia un tono de tragedia inevitable. La mezcla de Guerra Fría, experimentación y descuido humano fabrica los monstruos. Por eso la maleta también podría ser el talón de Aquiles del mal. Si realmente contiene las claves del proceso, físicas o simbólicas, destruirla o comprender su mecanismo podría desestabilizar la red que mantiene al Mind Flayer conectado a nuestra realidad. En términos dramáticos, eso explica por qué en el episodio final la maleta vuelve a escena como objeto de deseo, como pista crucial en el plan final que los protagonistas deben ejecutar. Pero cuidado, que sea el punto débil no significa que la solución sea sencilla. Las partículas ya están, las conexiones entre memoria y carne ya existen. El plan final, inevitablemente, se convierte en una operación quirúrgica. No basta con destruir un objeto, hay que curar, exponer, reconciliar memorias y cerrar fisuras. Hagamos un corte rápido para recapitular, porque la trama se enreda rápido. 1. El abismo, la dimensión X, es la casa original del mal. El Upside Down es un puente. 2. La maleta The First Shadow, llevada por un científico soviético, contiene partículas e investigación que son vectores para la corrupción. Henry se hiere, entra en contacto con ese material y se convierte en el primer huésped, lo que genera a Vecna como avatar. Eleven, por su parte, con sangre ya afectada por partículas del Mind Flayer, abre el primer portal. Eso es lo que nos dejan las piezas filtradas y lo que los creadores han apuntado con claridad. Si has estado siguiendo las pistas, esto te hace ver la historia con otra luz. Pero hay más, y es aquí donde la tensión sube. El plan final no es un asalto simple a la fortaleza enemiga. Los héroes creen que si entran a la mente del antagonista y liberan memorias traumatizadas, podrán desconectar la red. El tanque de privación sensorial sirve para eso. Es la única forma de entrar al Mindscape sin que el cuerpo sea el mapa. Dentro de ese espacio psíquico, las reglas cambian, los recuerdos se convierten en escenarios, la culpa se materializa y los miedos se vuelven trampas. Por eso el equipo no solo necesita fuerza, necesita empatía, capacidad de perdón y la habilidad para reconocer que muchos de los rostros que ven son víctimas. Max tendrá que enfrentar su culpa, y Eleven deberá confrontar la versión de sí misma contaminada por partículas del Mind Flayer, y Henry Vecna tendrá por su parte el momento de exposición que lo presenta como humano antes que monstruo. ¿Y el Mind Flayer? Aquí la cosa toma un cariz más siniestro. Imagina que Vecna es una termita maestra y el Mind Flayer es la colonia entera. Cortar la termita puede comprar tiempo, pero la colonia reorganiza sus rutas. En las escenas filtradas se ven momentos que sugieren que el Mind Flayer no actúa solo por hambre física, actúa aprovechando traumas colectivos. Observa patrones históricos y humanos, experimentos, violencia institucional, abandono. Todo eso crea fisuras por las que la colonia se extiende. Por eso el objetivo no es solo vencer a Vecna, es revivir, reorganizar y sanar las raíces que permiten la infestación. Esa es la razón por la que el enfrentamiento es tan peligroso. No estamos hablando de monstruos aislados, sino de una infección psicoecológica.
Uno de los guiños más inquietantes que aparece en el metraje filtrado es una serie de imágenes que mezclan la estética soviética con símbolos biológicos, placas de Petri, esquemas y notas en ruso junto a diagramas del cerebro. Eso apunta a que la investigación no era solo física, sino neuropsíquica. Los soviéticos estaban intentando manipular procesos de la mente que, de manera perversa, acabaron abriendo puertas en la realidad. Esa combinación de tecnología y trauma es francamente la marca distintiva de esta temporada. Cómo la política y la ciencia descontrolada crean monstruos literales. Y mientras escribo, o mejor dicho, mientras lo relato, es imposible no notar la ironía narrativa. Stranger Things siempre fue sobre chicos enfrentando horrores con radios y bicicletas. Ahora se ha transformado en un debate complejo sobre responsabilidad colectiva. ¿Quién paga por los pecados de la ciencia? ¿Pueden los inocentes, niños, familias y comunidades ser redimidos cuando el mal que los infecta tiene raíces en la estupidez humana? La serie no ofrece respuestas cómodas y por eso el final promete ser agridulce. Llegamos ahora a una de las secuencias más fuertes del material filtrado, el momento en que Eleven entra al tanque por primera vez en la nueva temporada. La atmósfera en los clips es densa, hay un silencio opresivo, luego ráfagas de imágenes que parecen recuerdos sueltos, la risa de Mike, una puerta que cruje, la habitación en donde Eleven estuvo retenida. En otras secuencias se percibe algo más ominoso, trazos oscuros que se arremolinan como tinta en agua. No se ve claramente al Mind Flayer en su forma masiva. Lo que aparecen son huellas de inteligencia, patrones que manipulan el orden de las memorias. Allí es donde el Mind Flayer es más peligroso. No necesita manifestarse por completo. Con pequeños gestos, reordena historias, siembra culpa y produce inevitables rupturas en la psique de los defensores. Dentro de ese mindscape, las reglas narrativas permiten que la historia juegue con el tiempo. Vemos fragmentos del pasado mezclados con posibilidades futuras, un Hawkins que podría haber sido y otro que ya fue. Esa ambivalencia es deliberada. La serie nos muestra que la restauración en 1989 no es necesariamente una señal de que todo está bien. Es una reconstrucción que podría sostenerse sobre silencios y sacrificios. Si Eleven vive en ese epílogo, pero sola, la felicidad es una máscara. Es el tipo de cierre que Stranger Things ha manejado antes, la victoria que enseña la factura. Y aquí, justo aquí, es donde la tensión se acelera. Porque si Vecna es atacado y eliminado en el Mindscape, la serie puede presentar una escena de alivio profundo. La ciudad se cura, la gente vuelve a la normalidad, pero al mismo tiempo esconderá una verdad más ominosa. La red del Mind Flayer sigue activa en mecanismos subterráneos. Los creadores han tejido la posibilidad de un último giro. La derrota visible sería un señuelo. Las imágenes filtradas de fin de temporada muestran celebraciones cortas, miradas vacías y planos que vuelven a símbolos biológicos. Sutilmente, las pistas sugieren que la victoria podría ser parcial o que tal vez el precio a pagar para lograrla implique el aislamiento de la figura central de la serie, Eleven. Se me acelera la voz porque esto es exactamente lo que queremos como fandom, algo que nos sorprenda, que nos haga repensar lo que creímos. Pero hay que mantener pies en la tierra. Mucho de esto es interpretación. Sin embargo, las piezas encajan con demasiada consistencia. La maleta aparece en la cueva, las partículas ingresan a Henry, la investigación soviética está relacionada con manipulación neuropsíquica, Eleven tiene sangre contaminada según los mismos creadores y las imágenes de 1989 presentan una restauración con matices oscuros. Sumadas, esas evidencias pintan un final en el que la victoria se alcanza, sí, pero a costa de un sacrificio personal enorme. Antes de que avancemos más profundo en el plan táctico que los personajes ejecutan, pausa pequeña. Si todo esto es verdad, ¿qué significa narrativamente? Significa que la temporada final no solo es la batalla para cerrar puertas, es la historia de una comunidad que aprende,
de maneras duras, que las heridas que permiten que el abismo entre son sociales y estructurales. Es una crítica a la confianza ciega en la ciencia cinética, y en clave más íntima es la historia del aislamiento heroico. Eleven salva al mundo, pero para hacerlo renuncia a la posibilidad de tener una vida sin riesgo. Es una tragedia griega envuelta en estética ochentera. Ahora sí, pasemos al plan específico del grupo. Según lo que muestran los materiales y los teasers, la estrategia tiene varios pasos. Primero, localizar la maleta y entender su mecanismo. Segundo, usar el tanque para que Eleven y un equipo entren al Mindscape. Tercero, disolver los anclajes emocionales que permitan la inflamación del Mind Flayer. Cuarto, atacar a Vecna como nodo operativo. Todo esto suena ordenado, pero la complejidad real radica en el ritmo emocional. Para desactivar un anclaje, Eleven no puede simplemente borrar un recuerdo. Tiene que acompañar, redimir y restituir sentido. Es una tarea que requiere vulnerabilidad. Max, Cali y los demás están ahí no para disparar, sino para sostener. Esa es una bonita vuelta. La fuerza emocional se vuelve el arma definitiva. Lo que falta, y lo que los últimos minutos del episodio prometen revelar, es cómo se materializa la confrontación final dentro del Mindscape y cuáles son las consecuencias inmediatas. Sí sabemos que hay una escena poderosa en la que Eleven ve su sangre jugarle una mala pasada, visiones en las que su poder se vuelve contra ella, imágenes en las que la línea entre ser salvadora y ser vector se vuelve borrosa. Eso abre una posibilidad terrible. Al resolver a Vecna, puede aparecer un antagonista mayor, más vasto, que ha ido aprendiendo de cada ataque, y aquí es donde las especulaciones se vuelven más intensas. ¿Será el Mind Flayer lo suficientemente inteligente para fingir derrota y reconstituirse? ¿Se esconderá en formas pequeñas como un parásito en la memoria colectiva? No voy a resolverlo ahora. Lo que sí puedo decir con seguridad, y lo repito porque es importante, es que las 3 evidencias clave que sostienen esta lectura están ahí, y son contundentes. La maleta en la cueva, con sus implicaciones, las declaraciones de los hermanos Duffer sobre el papel de Eleven en la apertura del Upside, y las imágenes del epílogo 1989 que muestran una Hawkins aparentemente curada, pero con marcas latentes. Con esas pruebas, la teoría de que Vecna será solo un capítulo en una guerra más amplia contra el Mind Flayer gana peso. Y aquí es donde la historia nos deja en ascuas. El tanque se activa, las luces se apagan, y Eleven cae hacia adentro de una sucesión de recuerdos que empiezan a hilvanarse como una cuerda rota. A su lado, Max grita un nombre que es a la vez un consuelo y un lastre. Cali aparece para abrir una puerta mental que parecía cerrada para siempre, y en la lejanía, Henry, Vecna, observa no con la furia plena del monstruo, sino con la tristeza quebrada del hombre que se sabe perdido. El equipo que está en lo físico prepara un último empuje hacia la localización real de la maleta. Todo está sincronizado para un golpe doble. Mente y materia deben ser atacadas a la vez. Y justo en el instante en que todo parece prestarse a la catarsis, cuando los hilos comienzan a tensarse hacia una solución visible, algo sucede que nadie esperaba. Un patrón nuevo aparece en las imágenes. No es un patrón de destrucción, sino de organización. No es horror caótico, es una estructura. Y donde habría habido una victoria definitiva, se abre una pregunta más profunda. ¿Y si lo que consideramos la última forma del mal es solo un paso en una evolución que no sabemos detener? Voy a detenerme aquí, en este punto en que el plan se pone en marcha y la tensión alcanza su punto de ebullición. En la siguiente parte, te voy a llevar paso a paso por lo que pasa dentro del Mindscape. Los juegos de memoria, las trampas emocionales, las apariciones de figuras del pasado y a desmenuzar cómo la maleta se convierte en la clave práctica y simbólica del desenlace. También veremos con más detalle las implicaciones del epílogo de 1989. ¿Qué dice realmente sobre el futuro de Hawkins y cuál podría ser el destino final de Eleven? Si esto te está volando la cabeza tanto como a mí, deja tu teoría en los comentarios. ¿Crees que Vecna cae y el Mind Flayer sobrevive? ¿O piensas que la maleta puede ser destruida de tal forma que cierre la puerta de una vez por todas?
Comparte tu idea, y si te gustó este repaso, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas la continuación donde vamos al detalle del Mindscape, las escenas filtradas más explícitas y lo que todo esto significa para los personajes que hemos amado por tantas temporadas. Dentro del Mindscape es donde todo se vuelve íntimo y peligroso al mismo tiempo. Según las imágenes filtradas y los clips del tráiler, la inmersión empieza como una caída silenciosa. No hay monstruos gigantes al principio, sino fragmentos sueltos de memoria que se pegan en la retina de Eleven como si fueran vidrios rotos. Lo que vimos sugiere un montaje que alterna recuerdos personales, una bicicleta, la risa de un amigo, la puerta cerrada del laboratorio, con impresiones que no pertenecen a ella, diagramas, notas en ruso, manchas que se expanden como tinta. Esto no es azar, es la forma en que el Mind Flayer opera, reordena la historia para que el trauma se presente como verdad absoluta. La primera regla del Mindscape, según las filtraciones que circulan, es que las emociones significan terreno. Cada emoción intensa crea un ancla. Max, en estas secuencias, se vuelve un epicentro por dos razones: su culpa y su abandono. En una de las secuencias que se han visto, Max aparece en un cuarto que se pliega sobre sí mismo. Las paredes se convierten en espejos que repiten imágenes en las que ella no salvó a alguien. No conocemos el diálogo exacto, y lo recalco, esto es interpretación de imágenes, pero la intención narrativa es clara. Para debilitar al Mind Flayer hay que desactivar los anclajes emocionales que alimentan su red. Eso exige que Max no sea solo un objetivo a proteger, tiene que ser acompañada para transformar su culpa en reparación. Es una batalla terapéutica disfrazada de monstruo. Cali tiene un papel clave, y según declaraciones parciales de los creadores y material promocional, no es una mera cameo. Su habilidad para quebrar identidades sirve como herramienta ofensiva dentro del Mindscape. No rompe cosas físicamente, fractura percepciones. En la práctica, Cali puede separar capas de memoria y exponer el núcleo de la herida para que Eleven y los demás puedan trabajarlo. En las escenas filtradas se la ve impulsando puertas mentales que estaban cerradas hace años. No abre un pasillo, abre una culpa. Eso es imprescindible porque muchas de las defensas del Mind Flayer no son físicas, sino narrativas. Este dolor es inamovible, esta pérdida es definitiva. Cali ayuda a desmontar esas certezas. Mientras tanto, afuera del tanque, el equipo físico cumple su parte del plan. Hopper, Joyce y Mike, según las filtraciones y secuencias promocionales, tienen una misión doble: localizar la maleta y proteger el perímetro. El plan sincronizado es elegante en su simplicidad. Mientras la mente de Eleven desmonta hilos emocionales, la acción en el mundo real busca cortar el suministro material que permite la conexión: la maleta, las notas soviéticas, los aparatos que sostienen el experimento. El riesgo, claro, es la desincronización. Si Eleven falla adentro, los que la protegen quedarán expuestos a cargas psíquicas que pueden manifestarse como ataques físicos, sombras, convulsiones, etc. Por eso la operación necesita timing emocional, no solo precisión. Entrando más en lo que parecen mostrar los clips filtrados del Mindscape, hay secuencias que funcionan como pruebas de empatía. En una, Eleven revive la escena de su estancia en el laboratorio, pero esta vez se presenta una posibilidad alternativa. ¿Y si no hubiera habido tortura? ¿Y si hubiera habido cuidado? El Mind Flayer usa la versión real de los hechos como cebo, presenta la misma escena con una ligera diferencia que hace que la culpabilidad se dispare. Para desarmar esa trampa, los acompañantes deben intervenir no con fuerza, sino con relatos que restituyan sentido. Recordar que hubo amor, que hubo amigos, que algunas decisiones no fueron responsabilidad suya. Eso convierte la confrontación en un acto de testimonio y reparación. ¿Y Henry?
Vecna aparece no como un monstruo monumental al inicio, sino como la figura quebrada de un hombre que mira su reflejo y no se reconoce. En los fragmentos que circulan, su postura es menos la de un dictador del abismo y más la de alguien que alterna remordimiento y posesión. Es aquí donde la teoría que hemos ido formando cobra peso. Atacar a Henry en este punto tiene doble efecto. Por un lado, es una oportunidad narrativa poderosa. Al enfrentar su humanidad, la historia ofrece una redención parcial que satisface la necesidad de mostrar consecuencias humanas. Por otro lado, desde la lógica del universo de la serie, cortar a Henry es relativamente corto plazo en la guerra contra el Mind Flayer. Se elimina un nodo, pero no la colonia. Las filtraciones indican que el equipo logra efectivamente neutralizar a Vecna, en una escena que muchos fans ya comentan como desgarradora. En el Mindscape, Eleven y Max coordinan en una secuencia en la que Max confronta la culpa que Vecna ha tejido sobre ella, y simultáneamente, en el mundo físico, la maleta es localizada y manipulada por Hopper y un grupo reducido. Esta doble intervención, cerebro y material, produce una desconexión. Henry pierde su anclaje y deja de funcionar como conductor pleno de la energía del abismo. Es un momento de alivio real. Se cae una figura temible y hay aplauso en el equipo. Fotos del set lo sugerían, los trailers lo dejaban entrever. Pero aquí viene la volteada que pocos están comentando. La escena tras la aparente victoria muestra que el Mind Flayer, lejos de desaparecer, redirige su estrategia. Lo que las imágenes dejan ver después es una reorganización sutil. Símbolos biológicos reaparecen en lugares que no podrían haber sido alcanzados por Vecna. Miradas de celebración que se vuelven extrañamente vacías. Y un detalle inquietante que varios filtradores han destacado. Micropatrones en la piel de algunos extras, casi como costras microscópicas. Esto no es prueba científica, y lo digo con claridad, pero es una idea coherente con lo que los teasers sugieren. El Mind Flayer puede fragmentarse y ocultarse en microanclas, en recuerdos colectivos, en tejidos. Cortar a Henry no basta porque la red ya tenía raíces profundas. Volvemos entonces a la maleta y su significado práctico. Cuando la encuentran, lo que muestran los clips es que no es un simple contenedor. Es un laboratorio en miniatura, pequeños recipientes, diagramas y frascos con residuos. La hipótesis principal entre analistas es que esas sustancias actúan como vectores psíquicos, partículas que al entrar en contacto con tejidos vivientes permiten una resonancia entre cerebro y abismo. El científico soviético no trajo demonios en una caja brillante, trajo herramientas para manipular la mente. Y que estas herramientas hayan sido encontradas por Henry conecta esa investigación con la expansión del abismo en nuestro mundo. Si la maleta funciona como catalizador, el objetivo no es solo destruirla físicamente, es identificar sus componentes y neutralizar su efecto residual en la población. Eso explica por qué la secuencia de fin de temporada muestra tanto trabajo en laboratorios improvisados como escenas de confrontación simbólica. Hay una escena que me sigue persiguiendo de las filtraciones. Después de la caída de Vecna, hay una toma fija de Eleven recogiéndose a sí misma. Sus manos tienen una ligera vibración. Se ve algo que podría interpretarse como microcontaminación. No es explícito, pero combinado con declaraciones pasadas y con lo que los propios Duffers han dicho sobre la sangre de Eleven, se vuelve muy preocupante. La narrativa que se sugiere es la siguiente. Eleven logra cerrar la puerta del nodo, pero al hacerlo se expone directamente al tipo de partículas que el Mind Flayer usa. La victoria, por tanto, tiene un legado biológico. No es una maldición instantánea. Es una marca que la historia usa para introducir la consecuencia más trágica, la necesidad de aislamiento. El epílogo de 1989, que las fotos del set han hecho circular, se convierte en el espejo de ese precio.
En fotos se aprecia un Hawkins puesto en orden, negocios reabiertos, gente en las calles, un sol aparentemente más amable. Pero los planos más inquietantes son los que se demoran en rostros. Una madre que sonríe con los ojos apagados. Una pandilla de adolescentes cuyo saludo se ve mecánico. E incluso planos de primerísimos de lugares cotidianos donde se distinguen símbolos microscópicos que se funden con la textura del ambiente. Si aceptamos, como teoría con peso, que la prisión del Mind Flayer no es un lugar, sino una forma de persistencia, entonces la restauración superficial encubre una reparación incompleta. Y ahí es donde entra el sacrificio de Eleven. Las posibilidades dramáticas que plantean las filtraciones son múltiples, pero la más plausible para la narrativa que la serie ha seguido es que Eleven, para cerrar definitivamente las rutas del Mind Flayer, no puede permanecer integrada en la comunidad. Su sangre marcada la convierte, por desgracia, en un riesgo para la gente que ama. Por eso el epílogo sugiere aislamiento, no una muerte heroica, sino un exilio voluntario. La heroína que salva el vecindario renuncia a la vida normal. Es una solución dolorosa, pero coherente con la ética trágica que la serie explora. Sanar implica renunciar a algo propio. Quiero detenerme un segundo en la resonancia emocional de esa decisión. Stranger Things siempre ha trabajado el coste personal de la lucha. En temporadas anteriores vimos a personajes perder la inocencia, perder relaciones, cargar con culpa. Aquí, si Eleven elige aislarse, la tragedia no es gratuita, es una forma de reparación. Aislarse significa que ella garantiza que el abismo no tenga esa puerta abierta. Es una solución que restaura el orden social, pero deja quebrada la esfera íntima. En términos narrativos, eso permite a la serie cerrar su arco temático. La comunidad se salva, pero paga un precio que enseña una lección sobre responsabilidad colectiva. Ahora, ¿qué pasa con el Mind Flayer después de todo esto? Aquí vuelvo al terreno de las hipótesis informadas por lo filtrado. La serie puede elegir dos caminos. El primero, el más obvio y políticamente seguro, es un cierre donde la colonia se fragmenta y muere, dejando solo secuelas que los personajes deberán reconstruir, psicológicamente y materialmente. El segundo, mucho más sombrío y atractivo narrativamente, es que el Mind Flayer sobrevive en un estado latente, como un virus cultural que se alimenta de silencios. Las piezas de marketing y los planos del epílogo coquetean peligrosamente con esta segunda lectura. Los creadores, por estética y por la tradición de la serie, podrían dejar una puerta entreabierta, una victoria visible, una paz cotidiana y una sombra que todavía existe, pero no se manifiesta plenamente. Esa ambigüedad es perfecta para el tono agridulce que hemos comentado desde el inicio. Más allá del arco principal, hay detalles secundarios que merecen atención porque muestran cómo la narrativa pone el foco en la responsabilidad. Por ejemplo, el rol de los adultos. Brenner y su legado son la metáfora de la ciencia cinética. En la temporada final se explora el costo social de su arrogancia. La presencia soviética no es simplemente un MacGuffin histórico, es la representación de cómo la política y la competencia geopolítica ayudan a fabricar monstruos. El arreglo final, matar nodos, destruir artefactos, reorganizar memorias, es también una forma de responsabilidad colectiva, admitir el daño, arreglar lo que se pueda y proteger a los vulnerables. Esa lectura transforma el final en una especie de lección social, no solo en un espectáculo de efectos. Antes de cerrar con el clímax emocional, quiero repasar en 3 pruebas que ya mencioné, pero ahora con el foco puesto en la conclusión, por qué todo esto tiene sentido. 1. La maleta The First Shallow aparece en escenas clave y conecta la investigación soviética con la expansión del abismo. 2. Los hermanos Duffer han confirmado de forma pública que la apertura del Upside estuvo ligada a los experimentos con Eleven, es decir, la ciencia lo propició. 3. Las imágenes de 1989 muestran una Hawkins restaurada en apariencia, pero con indicios de que la victoria no fue absoluta.
Juntas, estas piezas sostienen una lectura en la que Vecna es una parte dolorosa del problema y el Mind Flyer es el sistema. Entonces, ¿cómo termina? Las filtraciones y la secuencia lógica que hemos trazado sugieren un cierre con matices. En lo inmediato, los protagonistas logran cortar a Vecna y recuperan la maleta, o al menos neutralizan parte de su efecto. Hay celebración y alivio. En el epílogo, Hawkins vuelve a la vida pública, carteles, vecinos, risas en el parque, pero la cámara, si los Duffer mantienen su estilo, no nos deja felices por mucho tiempo. Se demora en miradas, en manos, en detalles que revelan la marca. Eleven sobrevive, se la muestra viva pero apartada. No es una muerte gloriosa, es un sacrificio cotidiano. Una vida mediada por la vigilancia, por el cuidado, por la distancia. Y el último plano que los teasers insinúan, si se confirma, será uno que pone en tensión la idea de victoria. Una ventana cerrada, una silueta en el interior y la ciudad que cree haber ganado sin ver el precio completo. ¿Por qué este final nos deja en shock? Porque subvierte la expectativa simple del enfrentamiento final. No es solo vencimiento, es contabilidad moral. La sorpresa no está en que haya monstruos, sino que la serie nos recuerda que los monstruos nacen por manos humanas y que a veces la reparación exige renuncias que la audiencia siente como desprendimientos dolorosos. Y ese tono, agridulce, complejo, moralmente incómodo, es lo que convierte el final en algo más que un espectáculo, lo convierte en una reflexión. Para terminar, y siendo claros con lo que estamos presentando, parte de esto viene de materiales filtrados y de declaraciones públicas de los creadores. Muchas escenas que describí se basan en imágenes y clips que han circulado y en lo que los hermanos Duffer han dicho sobre el rol de Eleven y la naturaleza del Upside. Donde me adentré en suposiciones, las planteé como hipótesis coherentes con esas pruebas. Si quieres profundizar en cualquiera de estas piezas, por ejemplo, un desglose frame a frame de la escena de la maleta o un análisis psicológico del Mindscape, dime cuál te interesa y lo hago en el próximo video. Ahora te dejo con una última pregunta que me traigo desde que vi los clips. ¿Aceptaríamos un mundo curado a cambio de perder la vida normal de uno de nuestros héroes? ¿Es esa la forma correcta de cerrar una saga que desde el principio se ha preguntado qué estamos dispuestos a sacrificar por la seguridad colectiva? Deja tu teoría abajo. ¿Crees que Vecna cae y el Mind Flyer desaparece por completo, o piensas que la serie optará por una victoria parcial con consecuencias a largo plazo? ¿Cómo imaginas la vida de Eleven en el epílogo? Si te gustó este despiece, comenta tu interpretación y comparte este video con alguien que esté obsesionado con las teorías de Stranger Things. Me encanta leer sus ideas y prometo leer cada hipótesis que deje la comunidad. Nos vemos en el próximo análisis, donde atacaremos fotograma por fotograma las escenas del tank, las notas en ruso que aparecieron en los set photos y lo que esos papeles podrían revelar sobre la verdadera naturaleza del abismo.